A ver, ¿en qué nos hemos quedado? Hemos estado hablando del movimiento armónico. Estamos viendo las diapositivas, ¿sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta aquí me parece, ¿no? Hasta aquí, las propiedades de los ultrasonidos. ¿Sí? Sí, sí, doctora. Sí, sí, doctora. Muy bien. Ya, dijimos que en el diagnóstico médico por ecografía, es importante entender estas propiedades físicas, ¿no? Los ultrasonidos tienen la propiedad de reflexión, la propiedad de refracción. La reflexión significa que cuando el ultrasonido encuentra una interfase, va a poder reflejarse, va a poder cambiar de dirección y regresar al mismo medio. Cuando se trata de ondas mecánicas, a esta reflexión se le dice eco. Los ecos que se forman en las diferentes interfaces son los que tienen que retornar al instrumento de medición, son los que tienen que retornar al ecógrafo. Y ya por la electrónica del ecógrafo, esos ecos se van a convertir en una imagen. En esa imagen que los médicos van a poder estudiar, ¿no? Para poder dar un diagnóstico. Pero también dijimos que en esas imágenes pueden observar diferentes órganos. Pueden observar, dijimos, hasta los huesitos del feto. Y para que observen los huesitos del feto, el ultrasonido ha tenido que pasar por diferentes tejidos. ¿El ultrasonido puede pasar por diferentes tejidos? Sí. Va a estar viajando por un medio. Encuentra la interfase, una parte forma ecos, se refleja, y la otra parte pasa al siguiente órgano, a la siguiente estructura. Pero no pasa manteniendo la misma dirección, cambia de dirección, porque va a depender de la densidad. Si es más denso, va a perder velocidad de movimiento y entonces se refracta. Por refracción va a poder pasar a través de los diferentes órganos y por reflexión forma los ecos que tienen que retornar al instrumento, que tienen que retornar al ecógrafo. Con estas dos propiedades es que los médicos tienen una imagen. Se dice así un diagnóstico por imágenes. Dijimos que también los ultrasonidos se pueden absorber. ¿Qué significa que se absorban? Es como que esa energía del ultrasonido desaparece ahí en el tejido. Desaparece. También es necesario hablar de otras propiedades. Miren aquí, hablamos de impedancia acústica. ¿Qué es la impedancia acústica? Es la resistencia que ofrecen los tejidos del cuerpo humano al paso de las ondas de choque. A los ultrasonidos también les suelen decir ondas de choque. ¿Por qué le dicen ondas de choque? Porque el rayo incidente encuentra la interfase, choca en la interfase y forma el eco. También se le puede decir, ¿de acuerdo? Entonces, es la resistencia, la impedancia es la resistencia que ofrecen los tejidos del cuerpo humano. Si decimos resistencia, es que se oponen al paso de las ondas de choque o de los ultrasonidos. Entonces, aquí tenemos bastante información en esta tablita, hay bastante información para que se puedan comparar. Ya saben que el objetivo no es que nos aprendamos los valores de memoria, no, sino que sepamos comparar lo que ocurre en un material comparado con otro material. Tienen aire, tienen agua, tejido graso, músculo, hueso, cálculo renal, cálculo biliar. Cada una de esas estructuras, cada uno de esos materiales tiene su propia densidad. Ya conocemos qué significa densidad. También se puede hablar de la velocidad del sonido. En la clase anterior habíamos hablado de la velocidad o de la rapidez. Ya habíamos dicho que la rapidez depende de la longitud de onda y también de la frecuencia. Pero aquí vamos a explicar otro concepto.
esta velocidad también va a depender de la estructura del material. También va a depender del estado de agregación de la materia. Si decimos velocidad, rapidez del sonido, es cómo va a pasar esta vibración a través de los diferentes materiales. Si ustedes observan los valores, miren, en el aire, 331 metros por segundo. En el agua, 1483 metros por segundo. En el agua es más veloz que en el aire. Y si hablamos de un cálculo biliar, por ejemplo, entre 1700 y 2100. Un cálculo renal, 1995, 4600. Hueso. En el hueso compacto, 4100 metros por segundo. Mucho más veloz. Entonces, es más veloz en el sólido. Disminuye en el líquido. Y es menos veloz, es más lento en el aire. ¿Por qué? Nosotros habíamos dicho que las ondas mecánicas necesitan un medio material, un material que sea elástico para que se pueda propagar. Entonces, ¿qué debemos entender aquí? Que, por ejemplo, en el estado sólido, una molécula está pegada a la otra, por eso es sólido. Y entonces, la vibración que llega a una molécula, al estar junto con la otra, rápido se la va a pasar a la siguiente. Esa vibración va a pasar rápido a la siguiente. ¿Por qué? Porque en el estado sólido las moléculas están una al lado de la otra. Y entonces es fácil que la vibración pase de una a otra. ¿Qué pasa en los líquidos? En los líquidos no es así. En los líquidos, que son fluidos, tenemos la mitad. Digamos, hay un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y las fuerzas de cohesión. Y entonces se hace más lento. ¿Y qué pasa en los gases? ¿Qué pasa en el aire? Las moléculas están separadas unas de otras, porque las fuerzas de repulsión son bastante grandes. Y eso ya lo vimos también en clases anteriores. Entonces, miren, si estamos en el aire, la vibración estaría en una molécula. Para que esa vibración pase a la siguiente molécula, tiene que encontrarse con la siguiente. Y para que se encuentre, va a demorar mucho más tiempo. Por eso es que en el aire es más lento la propagación del sonido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué va a depender la velocidad del sonido? Va a depender de la longitud de onda, va a depender de la frecuencia, va a depender del estado de agregación de la materia. En los sólidos es más veloz, en los gases es más lento, por la estructura molecular. Y finalmente, en la última columna, tenemos la impedancia acústica. Ya sabemos que es la resistencia que ofrecen los tejidos para el paso de la onda ultrasónica. Ahí tienen valores para el aire 429, para el agua 1,48 por 10 elevado a 6, y etcétera, diferentes valores. Podemos compararlos, ¿de acuerdo? Comparar uno con otro. Cuando se habla de la impedancia acústica, es importante, ¿no? En la técnica de diagnóstico, en la ecografía es importante, porque lo que interesa es que el ultrasonido pueda viajar a través de los materiales, pero también pueda formar ecos, porque si no forma ecos, no tendríamos una imagen tampoco. Entonces, es importante estas interfaces, solo para que ustedes conozcan y puedan comparar también. Miren, interfase agua-grasa. Agua-grasa. Energía del sonido reflejado, 0,25%. Energía del sonido transmitido, 99,75%. O sea que en este caso se va a transmitir con facilidad a través de este medio. Agua-grasa. Si decimos grasa-músculo, interfase grasa-músculo, miren ustedes, reflejado, grasa-músculo, 1,2. Transmitido, 98,8. Este transmitido es el que está relacionado
con la onda que se refracta, con la energía que está pasando a través del material. Músculo, grasa, igual tienen los valores. Músculo, hueso, miren, reflejado, transmitido. Músculo, aire. En el aire no se transmite, ¿verdad? No hacen ecografía para pulmones, porque el aire no transmite con facilidad el ultrasonido. Y ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Porque las moléculas están separadas unas de otras, ¿verdad? Unas de otras están separadas, por eso disminuye la capacidad de transmisión de la onda ultrasónica. Aquí tenemos la figurita que nos permite explicar qué función cumple el transductor. Los ecógrafos, estos instrumentos médicos, tienen un transductor, un bracito, ¿no? Yo creo que todos lo han visto, un bracito que lo van a poner con la piel de la persona, por ejemplo. Y entre el bracito y la piel utilizan un gel, porque no puede haber aire. Ya sabemos por qué, porque el aire no puede transmitir fácilmente el ultrasonido, porque la molécula de aire está separada de otra molécula. Hay un espacio entre las dos y las ondas mecánicas no pueden viajar por el vacío, necesitan de un medio material. Entonces, para favorecer la transmisión, este transductor tiene que estar pegado al tejido y generalmente utilizan pues un gel. Este transductor cumple doble función, hace dos transducciones. ¿Cuál es la primera transducción? Por efecto piezoeléctrico, lo primero que hace es convertir las ondas eléctricas en ondas mecánicas. Ya hemos hablado del efecto piezoeléctrico. La onda eléctrica se convierte en onda mecánica porque hace expandir y contraer el cuarzo. Y entonces se generan ultrasonidos. Estos ultrasonidos son los ultrasonidos incidentes, ¿no? Estarán viajando por el tejido 1, encuentran la interfase, se reflejan y otra vez llegan al transductor. Y entonces este transductor vuelve a convertir, vuelve a hacer otra transducción. Transducción es convertir. ¿Qué va a convertir esta vez? El ultrasonido en onda eléctrica. Y esa onda eléctrica después se convierte en una imagen, que es la que van a observar los médicos en el monitor del ecógrafo. Entonces hace doble transducción. Primero, de eléctrica, onda eléctrica en onda mecánica. Y cuando recibe los ecos, la onda mecánica en onda eléctrica. Doble transducción. Y bueno, estos ecos son importantes porque si no tenemos onda ultrasónica reflejada, no hay eco, ¿qué va a recibir el transductor? ¿Qué va a convertir en una imagen? No habría imagen. ¿De acuerdo? Entonces, esos ecos son importantes. Pero no todo se convierte en eco. Recuerden que va a haber una onda transmitida, una onda que va a ser la onda refractada y que es importante que pase por el segundo tejido porque de repente les interesa observar hueso y el hueso puede estar aquí. Tiene que pasar por los tejidos para que puedan observar el hueso. Ahora, en este caso está en forma vertical, lo podrían tener también formando un ángulo, ¿no? Depende de la evaluación que ya el médico va a realizar. Por ahora estamos estudiando el fundamento físico de cómo funciona el método de diagnóstico. Ya después, si es que se especializan en esta forma de diagnóstico, ya los médicos aprenderán muchísimas otras cosas. En base a la formación de ecos, en base a la ecogenicidad, ecogenicidad significa generación de ecos, ¿verdad? Ecogenicidad es generación de ecos. En base a esta generación de ecos, las estructuras pueden ser hiperecogénicas. ¿Cuándo una estructura es hiperecogénica? Cuando refleja casi todos los ultrasonidos. Todos. Ejemplo, el hueso.
el tejido óseo, un tejido fibroso, un cálculo, calcificaciones. La onda ultrasónica llega, encuentra esa interfase de hueso y se va a formar gran cantidad de ecos. Por eso se le dice hiperecogénico. En ese caso, ¿cómo se observa la estructura? Blanca, ¿no? Blanca se observa. Hay otros tejidos que son hipoecogénicos, forman menos ecos, son estructuras más blandas. Ahí ya depende de la densidad de la estructura. Podríamos hablar de hígado, de riñón, son estructuras más blandas. En ese caso, ¿cómo se observa? Con tonos de grises. Tonos de grises. Más oscuro, más claro. Mientras más claro sea, significa que forma más ecos. Mientras más oscuro sea, significa que forma menos ecos. Entonces ahí hay toda la gama de grises. Y también hay estructuras anecogénicas, tejidos anecogénicos. No reflejan los ultrasonidos. En este caso, las ondas siguen viajando a través del material, no forman ecos. Por ejemplo, el agua, la vejiga llena de orina, quistes, folículos ováricos. ¿De qué color los van a ver? Negros. No forman ecos. ¿De acuerdo? Entonces, los ecos se van a formar de acuerdo a la naturaleza de las interfaces de las estructuras. Si la interfase deja pasar el ultrasonido, serán hipoecogénicos o también podrían ser anecogénicos, ¿no? Si es agua. Pero si no dejan pasar, ahí decimos son hiperecogénicos. Forman más cantidad de ecos. Recuerden que los ecos se forman por reflexión. ¿Cuáles son los efectos de los ultrasonidos? Dos efectos fundamentales. Efectos mecánicos y efectos térmicos. ¿Ya? Eso nos interesa en este tema. Un efecto mecánico es la cavitación. Ahí está, cavitación. ¿Y qué cosa es la cavitación? Cavitación es formar cavidades. Y entonces, ¿qué nos tenemos que imaginar? Que, por ejemplo, ustedes pueden hacer llegar alta intensidad de ultrasonidos al agua. Y dentro del agua se forman burbujas, porque el ultrasonido le va a provocar cambios de presión. Y se van a formar burbujas, cavidades dentro del agua. A eso se le dice cavitación. Hay una aplicación interesante de esta propiedad. Antes, la liposucción la hacían haciendo gran manipulación del tejido, ¿no? Con una sonda arrastraban el tejido adiposo y arrastraban, rompían vasos sanguíneos, había bastante lesión. En la actualidad utilizan el método de cavitación, utilizan ultrasonidos. Y entonces, ¿qué hacen estos ultrasonidos? Y ahí dice, ¿no? Una cavitación a nivel microscópico. Los ultrasonidos van a llegar a las células adiposas. Le van a provocar cambio de presión, formación de burbujas en el interior. Y esa formación de burbujas finalmente la rompe, la lisa a la célula. Y queda libre el tejido graso, perdón, la grasa, ya la grasa, ¿no? La grasa queda libre. Y entonces, esa grasa que está libre pasa a circulación y se va a metabolizar. Lógicamente que la persona que se haga este tipo de tratamiento tendrá que hacer ejercicio, tendrá que apoyarse con otras actividades para poder metabolizar la grasa. Lo importante es que con la técnica se está liberando esta grasa para ponerla en movimiento y para que pueda ser metabolizada. Cuando se forma este tejido graso abundante, es difícil sacar la grasa de las células para que sean metabolizadas. Más bien siguen aumentando, ¿no? Y entonces, ese es el problema. Esta grasa que ya ha salido de las células, ha salido sin provocar daño de otras estructuras, sin romper vasos sanguíneos.
Y entonces es una forma menos invasiva de poder eliminar el tejido graso. ¿De acuerdo? Esa es una forma. Ese es el efecto mecánico, ¿ah? Estamos hablando de efectos mecánicos. Y entonces, una forma de efecto mecánico es la cavitación, formar cavidades por cambios de presión que provoca el ultrasonido. También en la práctica médica, los ultrasonidos o las ondas de choque las pueden utilizar para pulverizar cálculos renales. En el hospital, aquí en Arequipa, hay el equipo. En el país existen 4 equipos, me parece, que están distribuidos en zonas específicas. Y entonces, uno de estos equipos está en Arequipa, en el Hospital Central. Se llama litotriptor, lito de piedra, ¿no? Litotriptor. Con el litotriptor se hace litotripsia. Litotripsia. ¿En qué consiste? Las personas podemos tener cálculos en los riñones. Entonces los tienen que ubicar. Ya el propio equipo permite esto. Los tienen que ubicar perfectamente, bien focalizados. Y una vez que están bien focalizados, les envían las ondas de choque, les envían los ultrasonidos. Lógico que para esto es mayor intensidad. El ultrasonido llega al cálculo y lo pulveriza. Y cuando está pulverizado, ya es más fácil poderlo eliminar junto con la orina. Ese es otro efecto mecánico de los ultrasonidos. Tiene bastantes aplicaciones en medicina, También utilizan para mejorar la actividad y no se pierda la tensión de los músculos de la cara, por ejemplo, ¿no? Y no se evidencie tanto el proceso de envejecimiento. Entonces favorece, tiene varias aplicaciones. Los odontólogos también utilizan ultrasonidos para hacer limpieza de la caries de los dientes, ¿sí? Entonces, y ahí yo les pido que lean artículos referidos al tema. Entonces, estas 2 aplicaciones importantes en medicina como efectos mecánicos, la cavitación y la destrucción de los cálculos con estas ondas de choque. También hablamos de los efectos térmicos. ¿Qué significa esto? Significa que el ultrasonido, cuando llega a una interfase, se va a convertir también en calor, va a generar calor, por eso decimos efecto térmico. Pero ¿qué sucede? Este calor se puede disipar y se va a disipar dependiendo de cuánta agua tenga el tejido. Los tejidos que tienen más agua, el calor se disipa más. Los que tienen menos agua, es como que el tejido aumentaría su temperatura dependiendo de la magnitud de ultrasonido que reciba. Ya saben que el agua, por su calor específico, es un medio termorregulador. El agua absorbe calor, disipa ese calor. Si el ultrasonido es muy potente y genera mucho calor, la temperatura subiría mucho y podría provocar daño también. Es por eso que en la práctica médica hay un rango de ultrasonido que no produce daño y se puede utilizar con toda confianza. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen en la diapositiva, tienen una escalita, ¿no? Una escalita de diferentes colores. Si la intensidad de ultrasonido es más grande, lógicamente que va a generar mayor cambio de temperatura. Va a provocar que en el tejido aumente mucho más la temperatura. Lean, hay un artículo en internet que han utilizado el ultrasonido para eliminar un tumor superficial del cerebro. Sin hacer cirugía, han utilizado el ultrasonido por su efecto térmico. Determinada potencia, focalizan el ultrasonido al tumor y es como que lo evapora al tumor. Pero son tumores pequeños y superficiales. Lean también en internet. Y ahí que están aprovechando el efecto térmico de los ultrasonidos. Los ultrasonidos también los utilizan para atomizar medicamentos, por ejemplo. A ver, yo les digo para emulsionar también, para emulsionar. A ver, yo les digo, puede haber un medicamento que necesitan utilizarlo de manera atomizada.
Y entonces, ¿qué es lo que hacen? El ultrasonido lo dirigen al líquido y provoca cambios de presión a nivel de la microestructura. Eso es lo importante, porque si es a nivel de microestructura, eso va a ser estable a través del tiempo, se va a mantener así a través del tiempo. Les pongo otro ejemplo, el de emulsión. Si yo les digo, a ver, tienen agua en un recipiente y pónganle aceite al recipiente. Si le ponen aceite, el aceite va a estar flotando sobre el agua porque son diferentes densidades, ¿sí? Entonces ustedes pueden sacudir el recipiente y cuando lo han sacudido así fuerte, van a observar que el aceite se hizo gotitas muy pequeñitas y van a estar ubicadas en el interior del agua. Así van a estar. Pero ¿qué pasa si lo dejan en reposo? Eso no tiene estabilidad, porque va a pasar el tiempo y se van a ir juntando otra vez las gotitas y luego vamos a tener la gota gigante encima del agua. Pero ¿qué pasa si ahora a eso le hacen llegar ultrasonidos? Los ultrasonidos van a provocar microgotas, van a formar microgotas y se van a distribuir en el interior del líquido. Si eso es hecho con ultrasonidos, esa emulsión, eso se llama emulsión, va a ser permanente a través del tiempo. Tiene más estabilidad. Entonces, los ultrasonidos tienen varias aplicaciones en el campo médico. Ahora vamos a estudiar las cualidades del sonido. Cualidades del sonido. En medicina, por favor, estas dos cosas sumamente importantes. En medicina, ustedes van a poder evaluar la capacidad auditiva en sus pacientes. Y para evaluar la capacidad auditiva en una persona, necesitamos dos propiedades físicas: la frecuencia y la intensidad del sonido. La frecuencia y la intensidad del sonido. Esas dos variables físicas utilizan los médicos, por lo tanto las tienen que conocer bien. Todo médico debe conocer, es parte de la cultura general del médico. Quien va a ser especialista va a conocer mucho más, pero esto básico todo el mundo lo conoce. Esas son las dos cualidades del sonido que los médicos deben saber. Entonces, la primera, se habla del tono o altura del sonido. Y el tono o altura del sonido está determinado por la frecuencia del sonido. Ya saben qué cosa es frecuencia. Ciclos dividido segundo. Es contar el número de ciclos en un segundo. En el sistema internacional, la frecuencia se expresa en hertz. H mayúscula, Z minúscula. Entonces, de acuerdo al tono o altura del sonido, los sonidos pueden ser bajos o graves. ¿Cuándo son bajos o graves? Cuando se acercan a 20 Hz. Recuerden que el rango audible está entre 20 Hz y 20 kHz. Entonces, si las frecuencias están cercanas a 20 Hz, decimos que son sonidos bajos o graves. Si las frecuencias están cercanas a 20 kHz, son sonidos altos o agudos. Entonces, cuando el médico le hace un diagnóstico a su paciente, le puede decir: tú tienes hipoacusia para sonidos bajos. ¿Eso qué significa? Puede significar que el paciente no escucha bien frecuencias bajas, cercanas a 20 Hz. O el médico le puede decir: tú tienes hipoacusia para sonidos altos. Quiere decir que la persona no percibe las frecuencias cercanas a 20 kHz. Entonces, la frecuencia participa en la técnica de diagnóstico médico. Y la otra cualidad del sonido, que es importante que la conozcan, es la intensidad del sonido. Y la intensidad es como decir el volumen.
Pero entiéndanme bien lo que les voy a decir ahora. No existe ninguna relación entre frecuencia e intensidad. No existe. No es que ustedes vayan a decir a más frecuencia, más intensidad. No, no. Para cada frecuencia, ojo, para cada frecuencia yo puedo poner diferentes intensidades. Es como que yo les diga, sintoniza una emisora. Y cuando sintonices una emisora, tú estás marcando exactamente una frecuencia. Imagina 110 Hz. Yo te digo, sintoniza la emisora de 110 Hz. En la radio vas a tener que marcar exacto 110. Porque si es 109, ya se escucha distorsionado. Si es 111, también. Ya no se escucha nítido. Tiene que ser exactamente 110. Y es una sola frecuencia. Ahora, una vez que has sintonizado esa emisora, has marcado 110, se puede poner menos volumen o más volumen. Y eso es la intensidad. Entonces, una misma frecuencia se puede escuchar a diferentes intensidades. Si le ponemos poquito volumen, es baja intensidad. Si le ponemos mucho volumen, es mucha intensidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la intensidad? La intensidad se define como la cantidad de energía que atraviesa por segundo. Miren, la cantidad de energía que atraviesa por segundo la unidad de superficie. La cantidad de energía, miren la variable física, energía. Por segundo, variable tiempo. Por unidad de superficie, variable superficie. Colocada perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda sonora. Es como que yo les diga, párense frente a una pared y lancen una piedra a esa pared en forma perpendicular. Entonces la piedra va a llevar energía que va a impactar contra la pared. ¿Pero qué le tenemos que medir? Tiempo de impacto y la superficie sobre la cual está impactando. Esa relación de variables nos habla de intensidad. Ahora, la piedra yo la puedo lanzar en la pared. No la va a romper toda la pared, ¿no? Le va a hacer daño, de repente le dejo una huella. Pero también la piedra la puedo lanzar sobre un vidrio. El vidrio no soporta y se va a romper. Tiempo, superficie, energía, es la relación de las variables. Cuando hablamos del sonido, es igual. Piensen que es igual que la piedra. El sonido va a impactar sobre el tímpano de nuestros aparatos auditivos. Va a impactar sobre el tímpano. Si ustedes lanzan una piedra pequeñita, puede que no lo rompa el vidrio. Si lanzan una piedra grande, con seguridad lo va a romper. Lo mismo sucede con el tímpano. Si es un sonido poco intenso, muy débil, débilmente va a impactar sobre el tímpano, no le provoca daño. Pero si es un sonido muy intenso, muy intenso, con mucho volumen, va a golpear sobre el tímpano, lo va a estirar y va a provocar dolor. Pero si es mucho más intenso, no solamente provoca dolor, sino que lo estira ahora tanto que se puede romper. Eso es la intensidad del sonido. Entonces, nosotros nos tenemos que cuidar de eso. Nos tenemos que cuidar de la intensidad, no de la frecuencia, de la intensidad. De eso nos tenemos que cuidar. No tenemos que estar expuestos a sonidos muy intensos, porque esos sonidos muy intensos nos pueden provocar sordera, hipoacusias. En el oído interno
tenemos las células responsables de la audición, las células del órgano de Corti. Si estas células del órgano de Corti se mueren funcionalmente, vamos a tener hipoacusia, porque ya no van a responder a los mensajes. Si se mueren funcionalmente, ya no van a responder a los mensajes. Y entonces tenemos hipoacusia. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no existe tratamiento médico. No hay medicamentos, no hay inyecciones, no hay nada que hagan recuperar a las células. Si la célula se murió funcionalmente, se murió para siempre. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud alerta y dice, no se exponga. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que en la actualidad los jóvenes tienen menor capacidad auditiva que la que debieran tener. ¿Por qué? Están expuestos a ruidos muy fuertes. Usan audífonos y a veces los audífonos los están utilizando con más volumen que el que debieran utilizar. Bueno, luego hablamos un poquito más de eso. Entonces, eso es la intensidad. La intensidad del sonido es la que va a provocar el daño. En fórmula, la intensidad sería igual a potencia sobre superficie. Potencia es trabajo dividido tiempo. Potencia es trabajo dividido tiempo. Y la superficie, bueno, la simbolizamos como A, ¿no? Área o superficie. Si ponemos unidades para el trabajo, que es energía, unidad de energía, Joule. Tiempo, segundo, porque ya lo dijimos aquí, por segundo. Y unidad de superficie, metro cuadrado. Joule, segundo, dividido metro cuadrado. Si simplificamos un poquito más esto que nos queda, watt dividido metro cuadrado. Entonces, en el sistema internacional, la intensidad se expresa en watt dividido metro cuadrado. Pero en la práctica médica, no utilizan las unidades del sistema internacional. Utilizan, así como para presión, utilizan milímetros de mercurio, aquí utilizan el decibel o decibelio. ¿Ya? Los médicos, en sus instrumentos de medición, para que hagan el diagnóstico de la capacidad auditiva de los pacientes, utilizan decibel o decibelio, simbolizado con D minúscula, B mayúscula. ¿Y qué cosa es esto? Bueno, ahí nos dice, es el logaritmo decimal de la relación entre la intensidad del sonido que se ha de medir y la de otro sonido conocido como referencia. Yo se los digo en términos más simples. Primero hablemos del bel. El decibel es la décima parte del bel. Pero, ¿qué es un bel? ¿Qué es un bel? Un bel va a ser, entendámoslo así, el espacio que va a existir entre dos sonidos. En ese mismo concepto nos habla de dos sonidos. El espacio que va a existir entre dos sonidos. Uno 10 veces más intenso que el otro. Entonces yo puedo tener el sonido A. Por ejemplo, les hablo con una voz bien bajita, así despacito. Va a ser el sonido A con esa intensidad. Y ahora, esa intensidad le aumento 10 veces. Ya hablo fuerte. Y ese va a ser el sonido B. Ese espacio entre estos dos sonidos, un sonido 10 veces más intenso que el otro, eso es un bel. Y el decibel será la décima parte de eso. Por eso es que en fórmula nos dice, la intensidad en decibeles es igual a 10 por el logaritmo en base 10. Esto ya nos hace la décima parte, por eso dice ese logaritmo decimal de la relación entre I sobre I0. I0 es un sonido, I es el otro sonido que es 10 veces más intenso que el primero. No les voy a pedir que calculen la fórmula,
Lo que quiero es que sepan de dónde sale esta unidad que los médicos utilizan. La 10ª parte del verbo. Un sonido 10 veces más intenso que el otro. Eso es un verbo. En base a esta intensidad del sonido, es que hablamos del campo de audición humana. Campo de audición humana. Miren, nosotros solo debemos estar expuestos entre 0 decibeles y 120 decibeles. 0 decibeles es el umbral de percepción. 0 decibeles es lo mínimo que nosotros debemos percibir. Debemos ser capaces de escuchar un sonido que tiene una intensidad de 0 decibeles. Y 120 decibeles es el umbral doloroso. A ver, yo les digo, por ejemplo, si movemos las fibras del algodón, provocamos vibración. Pero alguien escucha el sonido que provoca el mover las fibras de algodón, bien difícil. Si arrugamos un papel, ¿escuchamos? Sí, porque provoca vibración. El algodón también, solo que ya no lo escuchamos, ya hemos perdido esa capacidad auditiva. Pero sí debemos ser capaces de percibir 0 decibeles. 120 decibeles es el umbral doloroso. Por ejemplo, si están pasando por la calle y hay un taladro que está rompiendo la pista, si ustedes se paran al lado de ese taladro que está funcionando, rompiendo la pista, eso es una intensidad de 120 decibeles. Y es como lanzar una piedra grande sobre el tímpano. Lo ves tirar mucho al tímpano y produce dolor. Por eso, a partir de 120 decibeles, se tiene ya la sensación de dolor. Por eso se le dice umbral doloroso. A partir de ese valor ya se produce dolor. Y si es mucho más grande que 120, se puede estirar mucho más y se puede romper. Entonces, aquí tienen una figurita. La frecuencia está aquí en el eje de las X y la intensidad en decibeles aquí. Frecuencia en hertz, intensidad. Puedo tener 20 decibeles, 40 decibeles, 80 decibeles, diferentes volúmenes. Eso entiéndanlo, por favor. ¿Ya? Entonces, aquí en 0 decibeles está el umbral de percepción y en 120 decibeles el umbral doloroso. Se supone que todo este espacio que queda aquí es el campo de audición humana. Los infrasonidos no los percibimos, los ultrasonidos tampoco. La intensidad del sonido, miren, aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Para tener idea. Si nosotros estamos en la zona verde, nuestros aparatos auditivos no van a tener ningún problema. No hay ningún riesgo. Es lo perfecto. Si ya pasamos a la zona amarilla, ya estamos entrando a una intensidad de sonido peligroso. Si pasamos a la zona roja, ya es peligro. La Organización Mundial de la Salud ha planteado, hay normativa internacional. ¿Y cuál es la norma? Que, por ejemplo, los celulares, los equipos de música, estos equipos pequeños, portables, deben tener esta marca de 90 decibeles. La Organización Mundial de la Salud dice hasta 90 decibeles. Y entonces, lo que ustedes dicen, celular de marca, si su celular es de marca, justo cuando llega a 90 decibeles, aparece una señal roja. Cuidado, es nocivo para la salud. ¿Sí? Ya está marcado, porque cumplen con la normativa internacional, 90 decibeles. Y lo máximo, pues, sería 120 decibeles, ¿no? No debemos estar expuestos a eso. Disparo de un fusil, una sirena, un megáfono, cuando el policía toque el pito así al lado de nuestro oído, eso es 120 decibeles. Y más de eso ya no, pues, ya no podemos estar expuestos a eso. El campo de audición entre 0 y 100 decibeles. Pero a partir de 90 ya es peligroso. Nosotros debemos estar expuestos máximo hasta 90. Con toda seguridad hasta 80. Pero máximo hasta 90.
Y agregado a estos valores de intensidad está el tiempo de exposición. Entonces, miren, la Organización Mundial ha establecido esto. A 90 decibeles podemos estar expuestos, porque puede ser por trabajo, ¿no? En una fábrica, por ejemplo, los motores funcionando. 90 decibeles puedes estar expuesto 8 horas de manera continuada. Más de 8 horas ya no, porque ya se va a provocar daño. Si se aumenta 5 decibeles de 90 a 95, la mitad de tiempo, 4 horas. A 100, 2 horas. 105, 1 hora. 110, media hora. 115, 15 minutos. Hay que considerar eso. Después de esos tiempos de exposición, ya el daño comienza y es irreversible. Eso ténganlo presente. Aquí hay problema con los jóvenes con los audífonos. Cuando comienzan a utilizar audífonos le ponen poquito volumen, pero luego se contamina y comienzan a escuchar sonidos externos. Y como los perturban esos sonidos externos, aumentan el volumen. Otra vez se acostumbran, otra vez aumentan el volumen. Tanto así que muchas veces pasamos al lado de alguien que está con audífonos y nosotros también escuchamos. Eso ya es dañino. Ahí sí se está provocando daño. El otro tema son las discotecas. En la discoteca lo mínimo que se mide son 110 decibeles. ¿Y en una discoteca están media hora? No. Y entonces ya es un daño seguro. Y no es que se mueran todas las células a la vez. De una en una, poco a poco, a medida que se van exponiendo a ruidos muy intensos, es que el daño va a ir aumentando. Y con el tiempo se termina con hipoacusia. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar, hasta aquí va a ser el examen con respecto a las diapositivas que estamos presentando. Y a estas diapositivas agregamos las exposiciones que vamos a trabajar ahora. Y así es que yo les pido que respetemos las exposiciones. Yo les he dicho 4 diapositivas, máximo 7 minutos de exposición, máximo. Hay temas que los pueden exponer en 3, en 4 minutos, porque son temas breves, sencillos, y ya los hemos hablado en clase también. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos, por favor, a ver rapidísimo, todos listos. Termino un tema y de inmediato el siguiente, ¿ya? Comenzamos con compresión y descompresión. A ver, ¿quién tiene el tema de una vez? Y ustedes decidan quién va a exponer. Ya, para que sea más rápido, ustedes decidan quién va a exponer. Comencemos. ¿Está el tema de compresión y descompresión? Ya, comiencen, por favor. A ver, se supone que estaba todo listo, ¿no? Nos estamos demorando demasiado. Pasamos al siguiente entonces. A ver, ¿tienen patch clamp? Un ratito, doctora. Ya, a ver, pónganlo en modo presentación. Perfecto. Ya, comencemos. ¿Quién va a exponer? Comencemos. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. En este día vamos a exponer compresión y descompresión. Hiperpresión. Se refiere al aumento de la presión normal, que esto produce una compresión gaseosa. La compresión gaseosa se da cuando la presión aumenta y el volumen disminuye. Un ejemplo claro es el buceo, porque a medida que este hombre se adentra en las profundidades del mar, se incrementará la presión absoluta
ya que por cada 10 metros de profundidad habrá más 1 de atmósfera. Esto ocasionará la disminución de volumen. Esto se relaciona con dos leyes. Ley de Boyle-Moriet nos dice que el volumen depende de la presión, por lo tanto es una relación inversa. Y ley de Henry que da solubilidad de los gases. Cuando un gas está en contacto con la superficie de un líquido, la cantidad de gas que entrará en solución es proporcional a la presión parcial de ese gas. Hablamos del oxígeno, que adquiere toxicidad y también se disuelve a mayores cantidades en sangre. Hablamos del nitrógeno, que produce un efecto anestésico y provoca la pérdida de reflejos. Hablamos de dióxido de carbono, que se une más a la hemoglobina y también desplaza al oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. Hiporpresión. Se refiere a la disminución de la presión normal. Esto produce una descompresión gaseosa. La descompresión gaseosa se da cuando la presión disminuye y el volumen aumenta. A medida que va disminuyendo la presión exterior durante el ascenso tras una inmersión o durante la salida de un entorno de aire comprimido, el nitrógeno acumulado, que no puede expirarse de inmediato, forma burbujas en la sangre y los tejidos. Estas burbujas pueden expandirse o lesionar los tejidos o bien obstruir los vasos sanguíneos de varios órganos, ya sea directamente o provocando pequeños coágulos de sangre. Puede causar parálisis o la muerte si las burbujas se hallan en el cerebro. Todo esto cumpliendo las leyes que hemos estudiado, como la ley de Boyle-Moriet, menos presión más volumen, la ley de Dalton, que es menos presión parcial, ley de Henry, que menos presión parcial, menos concentración del gas. Siguiente diapositiva, por favor. El síndrome de descompresión rápida. Es un trastorno que se presenta de manera frecuente en los buceadores, en el cual el nitrógeno disuelto en la sangre y los tejidos forman burbujas cuando la presión disminuye, como ya se dijo. ¿Por qué se da? Dado que el aire a alta presión se comprime, las moléculas de nitrógeno se acumulan en la sangre y los tejidos. Es por esto que a medida que la presión externa disminuye durante el ascenso después de una inmersión, el nitrógeno acumulado, que no puede ser expulsado inmediatamente, forma burbujas en la sangre y los tejidos. Estas burbujas pueden expandirse y bloquear vasos sanguíneos, causando pequeños coágulos de sangre, como se dijo anteriormente. La obstrucción de los vasos causa dolor y varios síntomas como debilidad repentina, dificultad para hablar, mareos, o también causa inflamación, hinchazón, dolor en músculos, articulaciones y tendones. El tratamiento: la persona es tratada con oxígeno y terapia de recompresión para restablecer la circulación sanguínea normal. Después de la recompresión, la presión se reduce gradualmente para permitir que el exceso de gas nitrogenado salga del cuerpo sin causar daño. Y la terapia de recompresión es beneficiosa hasta 48 horas después de bucear. Los retrasos prolongados en el tratamiento aumentan el riesgo de lesiones permanentes. Siguiente diapositiva, por favor. Descompresión explosiva. Es la disminución no planificada de la presión en un sistema completamente sellado. Mencionando un ejemplo de lo que ocurre en un avión con presión interna, que viaja a 12.000 metros sobre el nivel del mar. En caso de que tan solo una ventana se rompiera, las personas inmediatamente se expondrán a una presión demasiado baja. Consecuentemente, la persona muere en menos de 3 minutos hinchada, porque las moléculas de gas se separan más y por eso los gases se expanden, y con los líquidos en ebullición, debido a que nuestra temperatura corporal a ese nivel de altura permite la ebullición. Gracias. Muy bien, creo que está muy claro. Todos pueden estudiar de ahí. Recuerden que de las exposiciones vamos a poner preguntas en el examen también, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente tema, muy bien organizado el tema, está muy bien. Siguiente tema, patch clamp. Ya todos listos, por favor, para poner. Apenas terminamos de inmediato, ponemos nuestro material. Patch clamp. Buenos días, doctora. El día de hoy mi grupo y yo va a exponer el tema del patch clamp. Los integrantes son
los que están presentados en la pantalla. Bueno, empezamos. ¿Qué es el patch clamp? Es una técnica electrofisiológica que sirve para medir corriente eléctrica que pasa a través de la membrana en un canal sencillo en célula. Se diseñó en 1976 y en sí permite medir las corrientes que fluyen a través de canales iónicos de la membrana celular, aparte de conocer el registro de la actividad de un solo canal iónico y la medida directa de sus propiedades. Este descubrimiento hizo posible la grabación de las corrientes de un solo canal iónico por primera vez, demostrando así la participación de la célula en los procesos de potencial de sodio. Los materiales y la técnica. Utilizamos como materiales a la placa de Petri, agua, una pipeta Pasteur de punta pulida, un pocillo, un estirador, microforja, solución salina conductora de electricidad, un micromanipulador piezoeléctrico, además de un osciloscopio, un electrodo, una micropipeta y, lo más importante, la célula a estudiar. Este método se caracteriza porque introducimos una célula en el lumen interior de un capilar, y a lo largo de su longitud tiene un punto donde su diámetro interno es más pequeño que el diámetro externo de la célula. El capilar presenta una superficie interna muy limpia, principalmente en la parte donde el diámetro es menor a 10 micras, siendo este punto el lugar donde se colocará la célula para que forme un gigacelo entre su membrana y la superficie interna del capilar, con una resistencia eléctrica de al menos 10 gigaohmios. Existen diversas modalidades de esta técnica. Todas requieren micromanipulación. Se hace una aproximación a la célula mecánicamente con una micropipeta de vidrio, bajo un control visual microscópico, y es fijada la pipeta mediante succión. Esto tiene como consecuencia una unión hermética eléctricamente entre la membrana celular y la punta de la pipeta. Esto es un prerequisito para conseguir un registro de corrientes íntimas de alta resolución y con bajo nivel de ruido. Las corrientes son registradas con diferentes modalidades de la técnica, bien a través del parche de la membrana en la punta de la pipeta o bien a través de la capa de la membrana opuesta. Tenemos a las técnicas de inside y outside out, que se les conoce como técnicas de membrana escondida, ya que permiten el registro de actividad eléctrica de los canales iónicos en una porción de la membrana, mas no en toda su superficie. Las técnicas de agrupación y membrana extirpada son utilizadas para el estudio del comportamiento de canales iónicos de forma individual, durante la selección de la membrana unida al electrodo. Tenemos también al Hull Cell Patch y el parche perforado, nos permiten investigar el comportamiento eléctrico de la célula en su totalidad, además que nos da acceso al interior de la célula gracias a una resistencia eléctrica baja. Ahora, tenemos una variación del Hull Cell Patch que tiene como desventajas que la resistencia de acceso es muy alta comparada al Hull Cell normal. Además, que disminuye el acceso eléctrico y la proporción de corriente, incrementa el ruido en la grabación y también magnifica cualquier error de resistencia. Por otro lado, tenemos a la técnica de agrupación de células. En esta técnica, el electrodo es sellado a un trozo de membrana. Por lo tanto, la célula permanece totalmente intacta. Permite la grabación de las corrientes a través de un solo canal iónico en la parte de la membrana específica sin perturbar el interior de la célula. Para detallar esto, también podemos decir que en los casos de los canales modulados por receptores metatrópicos, el neurotransmisor o droga que estamos estudiando usualmente se le incluye dentro de la solución de la pipeta, y es ahí donde va o puede hacer contacto con la superficie externa de la membrana. Otro que vamos a mencionar es el parche suelto. Bueno, la fijación suelta de la membrana difiere de las demás, ya que usa un sello suelto en lugar del ligasello hermético que habíamos mencionado anteriormente. Este método permite repetir mediciones en varios lugares de la célula sin destruir la integridad de la membrana. Una de las grandes desventajas que tiene el parche suelto es que la resistencia entre la pipeta y la membrana es reducida enormemente y permite así que la corriente se filtre a través del sello. Este defecto puede ser corregido. Y por último, este método en síntesis permite comparar y contrastar grabaciones hechas desde diferentes áreas de la célula. Lo que tiene que ver con el fundamento biofísico sería que la membrana celular, por su capacidad de separar y acumular cargas eléctricas, signo contrario, a cada uno de sus lados, presenta un comportamiento capacitativo. A su vez, la actividad de los canales iónicos que se encuentran embebidos en ella y que permiten el paso de iones
confieren a la membrana un componente resistivo-conductivo. Ahora, la capacitancia y la conductividad son las llamadas características eléctricas pasivas y tienen un papel esencial en la regulación de la actividad celular. La técnica de patch clamp, basada en la formación de un sello de alta resistencia entre el electrodo y la membrana celular, nos permite estudiar estas características y registrar corrientes a través de los canales iónicos expresados. Esta técnica puede examinar una variedad de proteínas transportadoras, incluyendo los transportadores iónicos electrogénicos, de iones tanto orgánicos como inorgánicos, también los canales iónicos selectivos y no selectivos, y otras proteínas de membrana inductoras de poros. Entre los canales iónicos se encuentran los canales regulados por ligando o por voltaje, los cuales son operados por reservorios, que son selectivos o no selectivos para diferentes iones como el sodio, como el calcio, como el potasio, como el cloro, etc. Incluso los movimientos de carga dentro de una proteína asociada a una membrana pueden ser accesibles para la técnica, incluidos receptores, enzimas y la interacción con otras proteínas o moléculas cargadas. Los canales iónicos se encuentran distribuidos en los tejidos de una manera específica y se caracterizan por una gran diversidad de funciones. Es por ello que son objetivos ideales por compuestos farmacológicos para manipular funciones tisulares específicas. Algunos ejemplos de tales compuestos son los diuréticos, los antidiabéticos, los antipilépticos, las anestesias locales, los antiarrítmicos y ciertos antibióticos. Finalmente, la técnica del punch clamp representa un método muy sensible para probar la acción biológica de los compuestos que acabo de mencionar. Muchas gracias. Muy bien, regresen a la diapositiva, la primera diapositiva, la siguiente, a ver, por favor. Ahí. Rápidamente, esta técnica de patch clamp es como decir un parche, ¿no? La van a desarrollar a nivel microscópico. Ahí trabajan con micropipetas y la punta de la micropipeta es la que se pone sobre la membrana. Y es que en la punta de la micropipeta pueden aislar un pedazo de membrana. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si ese pedazo de membrana ya está separado, pueden manipular también en la experimentación el interior de la membrana. Entonces observen, ahí está en la figurita clarísimo, ¿no? El electrodo que están colocando, van a poder conocer el diámetro de membrana con el que están trabajando, inclusive pueden contar cuántos canales están funcionando. Entonces, tiene bastantes ventajas esta técnica. Y se estudia con la diferencia de potencial, ¿no? Con los principios que ya hemos estudiado en estos mecanismos disipativos. Igual yo los invito a leer, lean por favor, hay artículos en donde utilizan, en la práctica médica, para la investigación médica, utilizan esta técnica de patch clamp. Funcionamiento, el principio de función es pues eléctrico, es hablar de la diferencia de potencial. Muy bien. Siguiente tema, por favor, hemodiálisis. Ya, doctora. Yo voy a exponer. Ya, son los integrantes. Siguiente diapositiva. Ya, ahora, ¿qué es la hemodiálisis? En primero, la hemodiálisis es un tratamiento para filtrar toxinas, como viene a ser la urea, y también filtrar el agua de la sangre, tal como lo haría el riñón. Ahora, esto de alguna manera ayuda a controlar la presión arterial y equilibrar a los minerales que son importantes en la sangre. Ahora, antes de una hemodiálisis, es necesario hacer una cirugía, que es donde se va a extraer la sangre del paciente. Hay dos maneras de realizar, por una fístula arteriovenosa o un injerto arteriovenoso. La fístula arteriovenosa es donde se va a unir una arteria con una vena para generar un mayor vaso. El injerto arteriovenoso es que se coloca como una prótesis que une a la vena y a la arteria también. Siguiente diapositiva.
Ahora, como vemos, el paciente va a estar conectado a una bomba, la cual extraerá de manera continua la sangre que está cargada de solutos, toxinas y de desechos del cuerpo. Ahora, que por falla el riñón no va a ser posible ser desechado. Ahora, luego va a pasar una bomba, al ser extraída la sangre, a una bomba de heparina para evitar que se coagule. De ahí entra un dializador, que es un filtro donde se va a realizar el proceso de depuración. Ahora, imaginémonos como un recipiente más o menos de 2 compartimientos. Por un lado tenemos un compartimento donde circula la sangre con las toxinas y líquido, y por otro lado va a circular una solución de diálisis para limpiarlo. Ahora, ambos van a estar separados por una membrana semipermeable, que va a permitir el intercambio de un fluido hacia el otro. Ahora, por esta membrana solo pasará agua, electrolitos, proteínas de bajo peso molecular, con eso la urea, pero no permitirá el pasaje de grandes moléculas como la albúmina y tampoco la sangre. Ahora, dentro del filtro tenemos una solución de diálisis cuya composición no es igual para todos los pacientes, depende del diagnóstico, y por último, la sangre será que se limpia o se depura por el dializador, vuelve a la circulación, regresa hacia el paciente, pasando por un detector de aire y por el plan de línea venosa que evita el ingreso de veces pasa algunas burbujas. Ahora, siguiente diapositiva. Ahora, en el dializador tenemos 2 mecanismos de transporte. El de difusión, que nos permite el traspaso de solutos de una solución a otra, que viene a ser el de la sangre a la solución de diálisis a favor de un gradiente de concentración, en pocas palabras, de un medio alta de concentración a uno de bajo, que genera un potencial en ambos lados de la membrana, que esto será el motor que va a permitir el pasaje de las sustancias. Ahora, la cantidad de soluto que se difunde por la membrana dependerá de varios factores, como el coeficiente de transferencia de masas del dializador, la gradiente de concentración, como ya lo dije, el peso molecular de los solutos, la liposolubilidad de las sustancias, que influye en la rapidez del transporte, que esta siendo la velocidad de difusión directamente proporcional a la liposolubilidad de estas sustancias, y ciertas características de la membrana como su grosor, número, superficie y tamaño. Ahora, el otro mecanismo es el de ultrafiltración o convección, que consiste en el paso simultáneo a través de las membranas de diálisis solvente, que por ejemplo es el agua plasmática, acompañado de varios solutos que pueden atravesar los poros de la membrana bajo el efecto de gradiente de presión hidrostática. Ahora, el transporte de solutos ultrafiltrado depende de 3 factores. El coeficiente de cribado de membrana para la determinación del soluto, que es la relación entre la concentración en el ultrafiltrado y el plasma. Ahora, otra sería el coeficiente de ultrafiltración, que dependerá de la permeabilidad de la membrana, al igual que su superficie, y la presión la presión transmembrana, que corresponde al gradiente de presión que existe dentro del dializador entre el compartimento sanguíneo y el líquido de diálisis. Ahora, entonces, la sangre va a entrar con los desechos y el solutos al dializador, que saldrá por la parte más inferior. Por otro lado, tenemos a la solución de diálisis, capaz de recibir a todos los desechos de soluto, los desechos y los solutos que entran por la parte inferior y saldrá por arriba. Esto generará como una especie de mecanismo a contracorriente que pone en contacto la sangre y el líquido de diálisis. Ahora, de esta manera se podrá dar el intercambio de toxinas y desechos para que salgan de la sangre y salgan de la sangre del paciente. Ahora, siguiente diapositiva. Ahora, siguiente diapositiva. Ya, ahora puede haber efectos secundarios y también efectos secundarios, ya que la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal pasan ya que producen poca orina, por lo que se da una extracción de líquido en exceso y a la elección con líquidos con demasiada rapidez.
Ahora, eso lo que produce mayormente es una presión arterial baja, una fatiga, mareos, dolores de pecho, unos calambres mayormente en las piernas, náuseas y principalmente dolores de cabeza. Ahora, para alcanzar un mejor resultado, lo recomendable por el médico es tener una buena dieta y seguir al pie de la letra los medicamentos recetados. Y eso sería todo. Esto. Muy bien, regresa a la anterior diapositiva, por favor, a la primera. A ver, quitaron las diapositivas. ¿Me escuchan? Ya, antes, la primera, ahí. Miren, la diálisis, la hemodiálisis, es pues sacar la sangre del paciente a un riñón que va a estar fuera del paciente. La sangre del paciente la tienen que sacar para que pase por ese riñón artificial y se pueda limpiar de estos componentes tóxicos la sangre. Y va a retornar la sangre al paciente. En este esquema que están presentando sus compañeros está bien claro. La sangre sale de arteria y regresa por vena. Está bien que han hecho esa fístula y demás, pero es la dirección de la circulación de la sangre. Sale de arteria y regresa a vena. Cuando la sangre sale de arteria, se tiene que medir la presión. No se puede descompensar al paciente. Se le está haciendo más largo el sistema circulatorio, pero entonces se tiene que controlar la presión. Por eso es que ahí en el gráfico tienen un primer medidor de presión. La sangre en contacto con otra superficie que no son los vasos sanguíneos, de inmediato desencadena el proceso de coagulación y es por eso que agregan heparina. Luego hay otro medidor de presión. Ahí está, sigan la figura por favor. Otro medidor de presión. Y esa va a ser la presión que deben medir para que la sangre entre al dializador. En ese dializador se supone que se dé el transporte de sustancias desde la sangre al líquido dializador. Tiene que haber gradiente de concentración entre la sangre y el líquido dializador. Por ejemplo, urea. En la sangre hay bastante urea. En el líquido dializador no hay urea. Entonces, por gradiente de concentración, la urea va a pasar de la sangre al líquido dializador. Una vez que la sangre se limpia, va a salir del dializador y otra vez se mide presión. ¿Por qué se tiene que medir presión? Porque se tiene que controlar la presión con que la sangre va a retornar al paciente por el sistema venoso. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí, el gráfico que tienen en la parte inferior derecha. Es importante lo que su compañero ha mencionado. En el dializador hay un flujo a contracorriente. Y ahí está el esquema. Ese dializador en el interior tiene como tubos capilares. Por el interior de esos tubos es que circula la sangre. Y entonces, según ese gráfico, la sangre va a ingresar, ¿no? Va a ingresar por la parte superior, por el interior de los tubos. Cada tubito por fuera está bañado por el líquido dializador. ¿De acuerdo? Por el líquido dializador. Pero el líquido dializador tiene que subir. La sangre baja y el líquido sube. Por eso se le dice a contracorriente. ¿Y por qué tiene que ser así el sistema? Porque la sangre que está bajando va a encontrar líquido nuevo. Porque necesita la gradiente para poder asegurar que se puede eliminar toda la urea, básicamente, de la sangre. ¿De acuerdo? Por eso es importante ese flujo a contracorriente. La sangre en una dirección y el líquido dializador en la dirección contraria, para mantener la gradiente de concentración y esos componentes se puedan eliminar desde la sangre hacia el líquido dializador. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería reforzar. Lo demás ya sabemos qué cosa es difusión,
su compañero nos ha explicado de la ultrafiltración, y ahí está el esquema, ¿no? A la izquierda, el esquema, ultrafiltración, es forzar que pasen los componentes de la sangre hacia el líquido dializador, pero los que deben pasar, porque las membranas del dializador, las membranas que permiten este intercambio, tienen un determinado diámetro de poro, que van a permitir que pasen determinadas sustancias, porque tampoco no van a comenzar a pasar los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, están hechas estas estructuras con un determinado diámetro para que determinadas sustancias puedan pasar por ultrafiltración. Muy bien. Siguiente tema, por favor, presión osmótica. No es el tema de presión osmótica. Pasamos a audiometría. Doctora, un momento. Van a compartir la pantalla, por favor. Sí, pero les dije listo, se nos ve el tiempo. Me van a tener que dar 7 minutos más. Tenemos que terminar las exposiciones ahora. Disculpe, doctor, está cargando la pantalla, solo que mi internet es un poco lento. Nada, jóvenes, seguimos con audiometría. Tengan listo el material. Ya comienza. Ya, ok, doctora. El tema que vamos a exponer es presión osmótica. Siguiente diapositiva. Ok, para poder comprender lo que es presión osmótica, debemos entender lo que es osmosis. Y la osmosis la definimos como el transporte de agua en contra del gradiente de concentración, es decir, que se pasa de un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración. Y ahora, conociendo lo que es la osmosis, podemos definir lo que es la presión osmótica, y es el valor de presión que se opone a la osmosis. Esa presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. Siguiente diapositiva. La fórmula de la presión osmótica vendría a ser la molaridad por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta. ¿Y esto qué nos indica? Que la presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de una sustancia molecularmente dispersa. También que las soluciones de misma molaridad poseen la misma presión osmótica. Y por último, que la presión osmótica aumenta proporcionalmente con la temperatura absoluta. A esto podemos agregar que a una temperatura constante, la presión solo depende de la concentración de partículas y no de la naturaleza del soluto. Es por eso que es una propiedad coligativa de una solución. También constituyen el medio interno de los seres vivos, ya que la membrana plasmática regula la entrada y salida del soluto al medio extracelular que la rodea, ejerciendo así su función como barrera de control. Al suceder la osmosis, se crea una diferencia de presión en ambos lados de la membrana semipermeable, a lo que conocemos como presión osmótica. Según la concentración de solventes y solutos, podemos clasificar los medios en tres: hipotónicos, hipertónicos e isotónicos. El medio hipotónico es cuando el líquido extracelular tiene una menor osmolaridad que el líquido al interior de la célula, y el flujo neto de agua sería hacia el interior de la misma célula. En un medio hipertónico, el líquido extracelular tiene una mayor osmolaridad que el citoplasma de la célula, lo que conllevaría que el agua saldría de la célula a la región de mayor concentración de soluto, que sería fuera. Y por último, el medio isotónico es cuando ambos medios tienen la misma concentración y no habría ningún movimiento neto de agua, tanto hacia afuera como dentro de la célula.
siguiente diapositiva. Por último, o para agregar una patología que se podría mencionar en la que interviene la osmosis es la intolerancia a la lactosa, que se caracteriza por una reducción o falta de la enzima lactasa. Para explicar en esa diapositiva, como observamos en esta imagen, la función de esta enzima es dividir la lactosa en galactosa y glucosa. La lactasa es una enzima débil, por lo que una enfermedad viral o una infección la afectaría, pero en algunos casos esta enzima no está presente por genética. Como la enzima no está presente, la lactosa no es absorbida, entonces se queda en el lumen intestinal y por osmosis jala agua, haciendo que el intestino aumente su volumen por el agua, produciendo molestos síntomas como flatulencias y diarreas. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Muy bien, es muy interesante hablar realmente de presión osmótica. Nosotros podemos decir, es muy simple decir ósmosis, transporte de agua en contra del gradiente de concentración, pero realmente tiene bastantes aplicaciones médicas. Lo importante es que siempre una célula esté en un medio isotónico y también isosmótico, pero recuerden que las sustancias van a tener diferentes valores de coeficiente de reflexión. Y entonces podríamos tener una solución isotónica, pero no isosmótica, porque es el caso de la urea que hemos explicado en clase. Si tiene bajo coeficiente de reflexión, la urea se va a transportar. Y si se transporta, va a generar una gradiente osmótica. Y por gradiente osmótica, el agua puede entrar a la célula o puede salir, provocando lisis o provocando drenación. Eso hay que tener presente. Entonces, cualquier cambio que exista en uno de los medios, las células van a modificar su volumen. Y eso no le conviene al organismo. Y eso también es parte del tratamiento médico. Muy bien. Continuamos con audiometría. Sí, buenos días, doctora. Hoy voy a exponer sobre la audiometría. Siguiente, por favor. La audiometría es una prueba funcional básica de la otología y va a ser una herramienta que nos va a permitir valorar de una manera rápida y fiable la capacidad auditiva de un paciente. Es una prueba de agudeza del sentido del oído que determina umbrales de los niveles de intensidad más bajos en los que una persona puede escuchar un conjunto de tonos. Las frecuencias que se van a utilizar van a ser de 125 y 8000 Hz, que se utilizan para probar los umbrales de conducción aérea, y también frecuencias de 250 y 4000 Hz para umbrales de conducción ósea. La conducción aérea es cómo percibimos y escuchamos los sonidos en nuestra vida diaria, que es mediante el conducto auditivo externo, y la conducción ósea va a ser aplicada sobre la superficie mastoidea situada detrás de la oreja. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahora hablamos del fundamento físico. Los resultados de la audiometría van a ser registrados en un audiograma, como podemos ver en los gráficos, el cual va a representar la capacidad auditiva de una persona, donde tenemos el eje X, donde encontramos la frecuencia, y el eje Y, que representa la intensidad. Y los puntos que se grafican son los que representan el sonido más bajo que se va a lograr oír. Pero es importante recordar los conceptos de tono, frecuencia y de volumen o intensidad. El tono y la frecuencia es el número de ciclos que se repite por segundo y va a ser medido por hertz. Todos los sonidos que escuchamos van a ser formados por distintas frecuencias y eso se describen como el tono de un sonido. Por ejemplo, un silbido es una frecuencia muy alta, mientras que el sonido de un tambor es una frecuencia baja. Los humanos tenemos un rango de audición entre 20 Hz y 20.000 Hz. Ahora, el volumen o la intensidad del sonido, que es representado como el volumen comúnmente, es el cual se mide en decibeles y que es la décima parte de un bel. Y bueno, es importante resaltar que el volumen o la intensidad no va a tener ninguna relación con la frecuencia. Es decir, que a diferentes frecuencias, que una determinada frecuencia puede tener diferentes intensidades.
Ahora, como vemos en el gráfico izquierdo, hay un audiograma de sonidos familiares, los cuales son sonidos que escuchamos diariamente. Por ejemplo, un susurro es aproximadamente 20 decibelios, o la música fuerte, por ejemplo, en discoteca, sube a 80 o 120 decibeles, y sonidos mucho más fuertes como el motor de un jet o de un avión, que van alrededor de 140 a 180 decibeles, son peligrosos, porque sonidos más fuertes, 85 decibeles, pueden ocasionar un daño irreversible en la audición. En el lado derecho podemos ver un audiograma con audición normal o también con pérdida auditiva. Como había mencionado, los puntos representan el umbral de audición, al umbral de la audición, lo cual indica lo suave que un sonido puede llegar a ser hasta que este se haga inaudible. Por ejemplo, en una audición normal, lo normal va entre 20 a 25 decibeles hasta que el sonido se vuelve inaudible. Pero en una pérdida auditiva, esta intensidad aumenta. Ahora sí, siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la audiometría? Es importante porque no va a representar ningún tipo de riesgo, y es una manera segura de comprobar si una persona tiene una pérdida de audición o alguna patología relacionada. Puede determinar si la persona sufre una pérdida auditiva neurosensorial, que va a ser relacionada con el daño en los nervios, o una pérdida auditiva conductiva, que es daño en el tímpano. Y bueno, gracias al diagnóstico de eso se va a poder determinar un tratamiento adecuado, o también si la persona necesita utilizar un audífono o un implante para mejorar su audición. Ahora, hablando de ejemplos, encontramos la audiometría de Beckes y automática, la cual va a estudiar la fatiga auditiva y va a ser muy útil en el diagnóstico de lesiones retrococleares. Este se realiza con un audiómetro especial que cambia de frecuencias y también intensidades de una manera sucesiva. Con esto se puede determinar parámetros como la normoacusia o una hipoacusia superficial, media, profunda, o también la anacusia. También tenemos evaluaciones audiométricas especiales, como puede ser la logoaudiometría, la cual determina el umbral al cual una persona identifica correctamente el 50% de una lista de palabras. Encontramos también la audiometría de juego y reforzamiento visual, la cual es utilizado en los niños, sobre todo, por ejemplo, en los bebés, donde se refuerza la respuesta visual al condicionar al niño a girar la cabeza al escuchar diferentes sonidos. O la audiometría de juego utilizado en niños de 2 a 4 años, en el cual se le enseña a colocar un objeto al escuchar un diferente tono. Eso sería todo, gracias. Muy bien, regresamos donde están los audiogramas. La técnica médica se llama audiometría. Necesitan el instrumento de medición, se llamará audiómetro. Y el gráfico se llama audiograma. Entonces, ¿cómo hacen la evaluación? Oído por oído. La línea roja representa el oído derecho, la línea azul al oído izquierdo. Entonces comienzan, por ejemplo, según este audiograma, 250 Hz. En el audiómetro le ponen al paciente la frecuencia de 250 Hz y le ponen bajo volumen. Y el paciente dirá si lo escucha o no. Si no le escucha, aumentan el volumen. Seguimos con la misma frecuencia, pero aumentan el volumen. Y aumentan así hasta que el paciente diga, ya lo escuché. Y ahí ponen el puntito. Lo mismo pasan de 500 Hz a 1 kHz, etc. Y luego unen los puntitos y eso es lo que van a evaluar. Por ejemplo, en el audiograma, ahí está, ¿no? Audición normal. Mientras menor volumen se necesite para escuchar un sonido, se tiene mejor capacidad auditiva. Si se necesita más intensidad, más volumen, ya hay pérdida de la capacidad auditiva, ya se puede hablar de hipoacusias. ¿De acuerdo? Esto vamos a reforzar más ya para la tercera fase, pero esto básico, muy bien, ha expuesto su compañera todos los conceptos que necesitamos, eso sí entra en el examen. ¿De acuerdo? Eso sí entra en el examen. Y terminemos con efecto Doppler. Doctora, buenos días, ¿me puede escuchar? Sí, está bien. Adelante. Doctora Chara, compañeros, buenos días. El día de hoy hablaré sobre el efecto Doppler. Siguiente diapositiva, gracias. Hablaremos sobre el fundamento físico. Cuando un emisor produce una onda con una frecuencia determinada,
Esta va a viajar libremente con cierta velocidad hasta alcanzar al receptor, con exactamente la misma frecuencia. Sin embargo, cuando se produce el efecto Doppler, la frecuencia de sonido cambia, cuando el emisor y o el receptor se mueven. ¿Esto qué quiere decir? Que si el receptor y o el emisor se alejan o se acercan y la onda viaja a la misma velocidad, esta se va a comprimir en el caso de que se acerquen o se va a expandir si se alejan, variando de esa manera la frecuencia con la que el receptor va a recibir la onda, como se observa en la imagen. Siguiente, por favor. Como hemos visto, es un fenómeno físico en el que la frecuencia de onda ultrasónica que encuentra un objeto en movimiento genera una onda con una variación de frecuencia directamente proporcional a la velocidad del objeto que se mueve. La frecuencia de la onda reflejada es mayor con respecto a la incidente. Si el movimiento se dirige hacia la sonda emitente, pero es menor si ocurre lo contrario. Se basa en la ecuación que se muestra en pantalla, donde el triángulo IF significa la diferencia de frecuencia entre la onda incidente, que es FI, y la reflejada, que vendría a ser FR. Asimismo, C es igual a la constante de la velocidad de propagación del haz ultrasónico, que vendría a ser 1,540 metros sobre segundo. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las aplicaciones vemos que la más importante es la del ultrasonido Doppler. Este es un método de diagnóstico para pacientes con patologías vasculares. Nos permite evaluar el flujo sanguíneo por medio de la medición del movimiento de los glóbulos rojos, y de esa manera nos permite obtener información respecto a la permeabilidad vascular, el sentido del flujo, la presencia de esfenosis, la resistencia vascular distal y la vascularización de las lesiones. En relación a la permeabilidad vascular, vemos que en los casos de obstrucción hay ausencia de señal Doppler y presencia del trombo intravascular. Y, por ejemplo, en las obstrucciones antiguas, los trombos son ecogénicos y el calibre de las venas está normal o también disminuido. En los casos agudos, vemos que el trombo es hipoecogénico y las venas se ven con un calibre aumentado. Con respecto al sentido de flujo en la sangre, con el modo espectral y el color, se puede determinar y analizar el sentido del flujo en relación a la porción del vaso respecto al transductor. Los valores positivos en el espectro, que podrían estar arriba o abajo de la línea base, o en sí el color de la mitad superior de la barra del color, indican que el flujo se acerca al transductor, y de acuerdo a su posición respecto al vaso, se determina si es anterógrado o retrógrado respecto al corazón. Al contrario, una curva negativa y el color del margen inferior de la barra indican que el flujo se aleja del transductor, como se observa en la imagen. Con relación al diagnóstico estenosis, vemos que la ecografía Doppler transcraneal, que es DTC, detecta los cambios hemodinámicos intracraneales secundarios a una estenosis significativa, o a la oclusión de la arteria carótida interna extracraneal. Los hallazgos hemodinámicos principales se unen, por ejemplo, al flujo inverso de baja resistencia de la arteria oftálmica ipsilateral a la lesión carotidia, o al flujo disminuido o ausente del sifón carotidio ipsilateral. En cuanto a la resistencia vascular distal, existe una constante desde una curva de baja resistencia en que hay un flujo anterógrado en sístole y diástole, lo que se ve en la imagen A, hasta la curva de alta resistencia en que disminuye e incluso se invierte el flujo diasistólico, en la imagen B. Usualmente tenemos curvas de alta resistencia en los vasos que van a irrigar músculos en reposo y vasos mesentéricos en ayunas. En cambio, las curvas de baja resistencia se van a encontrar en los vasos que van a estar irrigando los órganos vitales, como son el cerebro, el hígado, los riñones. La vascularización de las lesiones en este aspecto nos permite describir, por ejemplo, las lesiones quísticas, como los pseudoneurismas, porque hay presencia de flujo. Asimismo, que una lesión es sólida cuando hay la presencia de estructuras vasculares en su espesor. De igual forma, nos permite determinar la naturaleza de los vasos, por ejemplo, si son de predominio arterial, venoso, o si constituyen shunts, que es la derivación a un pasaje que permite en sí el paso anómalo de un fluido de un lado a otro en el organismo. Como ventajas de este efecto Doppler vemos que es dinámico, es portable y es de menor costo comparado con otros métodos de ultrasonido. En cambio, en las desventajas vemos que hay factores en el paciente que van a limitar en sí el rendimiento, como es la obesidad. En clínica se observa dos tipos de ultrasonido Doppler, que son el Doppler continuo y el pulsado. Y para los cambios de frecuencia o las velocidades, hablamos de Dopplers espectrales, Doppler de color y el Doppler poder. Gracias.
Muy bien, está muy clara la exposición, muy bien. Regresamos a la primera diapositiva, por favor. Es un principio físico básico, elemental. A ver si vuelven a poner las diapositivas. Yo les digo, efecto Doppler lo podemos experimentar nosotros. Están esperando el carro, por ejemplo, ¿no? Están esperando un carro. Lo ven aparecer a lo lejos. Lo ven aparecer a lo lejos. Ese carro va a estar en movimiento. A lo lejos no van a escuchar ningún ruido que emite el carro, pero a medida que se va acercando a ustedes, ya van a comenzar a escuchar. Llega a estar frente a ustedes y van a escuchar al máximo. Ahí ha habido un cambio de frecuencia, ¿de acuerdo? Ha habido un cambio de frecuencia. Sería la tercera figurita, ¿no? Si ustedes son E y el carro es R, cuando se acerca va a ocurrir eso. Aumenta la frecuencia, pero luego pasa delante de ustedes y se va a alejar. Estaríamos en el gráfico B. Ustedes son E, el carro es R, se está alejando. A medida que se vaya alejando de ustedes, la frecuencia va a ser menor. Entonces hay un cambio de frecuencia. Esto es el efecto Doppler y tiene una aplicación muy interesante cuando hablamos del flujo sanguíneo. Creo que la figurita la tienen en la siguiente diapositiva. A ver, cámbienla, por favor. Ahí. En el gráfico de la derecha. Miren, el ultrasonido va a llegar a la sangre. Va a chocar con un glóbulo rojo y el glóbulo rojo forma los ecos que otra vez llegan al transductor. Pero el glóbulo rojo no está quieto. Si está quieto, la frecuencia que llega al glóbulo rojo con el eco que forme el glóbulo rojo van a ser iguales. Pero resulta que el glóbulo rojo está en movimiento. Entonces la frecuencia que recibe el glóbulo va a ser diferente al eco que emite el glóbulo rojo. Eso se calcula en el aparato y pueden medir la velocidad de flujo. Pueden detectar problemas en el sistema circulatorio. Con este efecto Doppler también pueden detectar en el embarazo si el feto tiene o no circular de cordón, si tiene el cordón alrededor del cuello. Entonces es una técnica muy interesante. Conclusión, ¿qué cosa es el efecto Doppler? El cambio de frecuencia. El cambio de frecuencia cuando hay movimiento. Siempre tiene que haber movimiento, porque si no hay movimiento no hay cambio de frecuencia. O se puede acercar o se puede alejar. Hay cambio de frecuencia. Muy bien. Todos estos contenidos que han explicado sus compañeros entran a la evaluación. Ahí nos quedaremos. Tienen que avisarme, por favor, no me han dicho todavía cuándo y a qué hora es exactamente la evaluación. Todos atentos, ya nos vemos la próxima semana. Estudien, por favor, prepárense para todas sus asignaturas, mantengan su nota y cuídense bastante. Hasta cuando volvamos a tener clases para entregarle las notas. Hasta luego.